La puerta de la sala de juntas se cerró con un clic justo cuando llegué. Escuché el pestillo engancharse, agudo y definitivo. A través del cristal esmerilado, pude distinguir las siluetas, 7 de ellas, acomodándose en sus lugares en la larga mesa de conferencias. Era la misma sala de juntas donde había presentado mi prototipo 2 años atrás, sudando a través de mi camisa, con la voz quebrada después de construir esa cosa desde cero en mi garaje durante 4 largos años sin un peso. Ahora, estaba de pie en el pasillo como un simple becario. Lo siento, Mateo. Hoy solo ejecutivos. Haremos la presentación internamente. Guillermo Garza, vicepresidente de producto. La voz vino de detrás de mí, suave como siempre. Ni siquiera parecía que lo sintiera. Me di la vuelta, forzando una sonrisa tensa. Claro. Por supuesto. Me dio una palmadita en el brazo como si fuera un niño al que le dicen que el recreo ha terminado. Luego se deslizó dentro, dejándome allí fuera como un fantasma. Nota rápida antes de empezar, ¿cómo va tu día? ¿Y desde dónde te unes? Me quedé allí de pie por un segundo. Podía oírlos barajar papeles, carraspear, preparar la demostración. Eso no era una simple presentación. Era mi trabajo. Estaban entrando con mi código base, mi diseño, mi arquitectura de sistema. Cada pieza de esa plataforma tenía mis huellas dactilares. Yo la construí. Yo lo construí todo. Y ni siquiera me querían en la sala. Retrocedí lentamente, luego me di la vuelta y caminé por el pasillo como si nada estuviera mal. Pero sentía la cara caliente. Mis puños estaban apretados sin que me diera cuenta. Hace 2 años, estuve de pie en esa misma mesa con Elías Guerra observando, el primer inversor que no se rió de mí y me echó de la sala. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarlas en el borde de la mesa para estabilizarlas. Pero lo superé. Hice la demostración del sistema, respondí a cada pregunta, vendí la visión. Y funcionó. Lo compraron. Me compraron a mí. Ahora estaban usando esa misma visión para cerrar una ronda de financiación Serie C de 1.260 millones de pesos, y a mí me dejaban en el banquillo como si no importara. No volví a mi escritorio de inmediato. Caminé unas cuantas manzanas primero, solo para intentar calmarme, pero por dentro, algo se rompió. Había permanecido en silencio por el bien de la estabilidad. Dejé que me llamaran consultor. Dejé que me enterraran dentro de salas y que ignoraran mis aportaciones porque significaba que podía seguir construyendo. Pero esto no era un nombre mal escrito en un memorando. No era una invitación olvidada. Esto era un borrado. Y no iba a dejar que pasara. Regresé directamente a mi oficina después de ese paseo. No le dije una palabra a nadie. Puerta cerrada, persianas bajadas. Apenas era más grande que un armario de conserje, solo el espacio suficiente para un escritorio, una silla y un archivador abollado que probablemente sacaron del almacén. Pero me gustaba el aislamiento. Nadie me molestaba allí dentro. Me senté y me quedé mirando la foto pegada encima de mi monitor, mi padre y yo, ambos cubiertos de grasa, con los brazos metidos hasta el fondo en un Chevrolet destartalado, cuando yo tendría unos 10 años. Tenía un cigarrillo colgando de la boca y esa mirada, con las cejas fruncidas como si estuviera resolviendo el universo con una llave inglesa. Solía decir, hijo, la mejor forma de desquitarte de quienes te tratan como si no fueras nada es construir algo tan bueno que no puedan fingir que no eres tú quien está detrás. Me había aferrado a eso durante años. Permanecí en silencio. Acepté la etiqueta de consultor. Dejé que usaran mi cerebro, mi código, mis sistemas. Mientras el cheque se cobrara, me sentía más seguro. Sin riesgo, sin ser el centro de atención. Me dije a mí mismo que era suficiente. Pero el portazo de esa sala de juntas acabó con la ilusión. Giré en mi silla y abrí el cajón de abajo. Había una caja encajada detrás de unos viejos suministros de oficina. No la había tocado en casi 2 años. Dentro, papeleo, esquemas, registros de desarrollo, incluso prototipos iniciales impresos en esos enormes planos de la vieja escuela, cosas que había guardado de mis días en el garaje. Encima del montón estaba el hilo de correos electrónicos original con Elías, de cuando se interesó por primera vez. Hizo preguntas difíciles. Me hizo demostrar cada maldita función,
cada suposición. Pero ni una sola vez dudó de que fuera mío. Y debajo de todo eso, el acuerdo de adquisición firmado. Mi abogado había presionado mucho por una cláusula enterrada en medio del acuerdo sobre tergiversación y uso no autorizado de sistemas propietarios. En aquel entonces, pensé que era una exageración. Ahora, parecía la última arma que tenía. Esperé hasta después de las 6, cuando la oficina se quedó en silencio. Las luces se atenuaron, los pasillos se vaciaron como una marea que se retira. Agarré toda la caja, la metí bajo el brazo y me fui. En casa, extendí todo sobre la mesa de la cocina. No había mirado la mayor parte desde el día en que cedí los derechos de propiedad intelectual, pero todo seguía allí, marcas de tiempo, registros de Chemnitz, diagramas con mi letra por todas partes. Incluso tenía correos electrónicos impresos donde Elías y yo debatíamos ciertas características. Encontré su número personal, todavía guardado en mi teléfono, nunca borrado. Escribí, ¿podemos hablar? Solo tú y yo. ¿Mateo? Le di a enviar. Llamó en cuestión de minutos. ¿Mateo? Su voz era tranquila pero alerta, como si ya supiera que algo andaba mal. Hola, Elías. Gracias por devolver la llamada. Qué curioso el momento, dijo. La presentación de hoy. Algo no me cuadró. Parecía impecable en la superficie, pero en cuanto pregunté por la arquitectura del backend, miradas vacías. Me senté a la mesa. Mi mano todavía descansaba sobre un montón de diagramas. Porque no conocen el backend, dije. No lo construyeron ellos. Hubo un breve silencio. Supuse que te iban a incluir. No lo hicieron. Tú escribiste ese sistema. Exhalé. Sí, cada línea. Hizo una pausa de nuevo. ¿Entonces estás libre para vernos mañana por la mañana? Solo nosotros. Sí, allí estaré. Sin trajes, añadió. Borrón y cuenta nueva. Bien, dije. Eso es exactamente lo que quiero. A la mañana siguiente, llegué temprano. Elías eligió el lugar, una fonda tranquila en Ecatepec, escondida entre una llantera y una licorería. Sin torres de cristal, sin recepciones pulidas, solo cabinas de vinilo agrietado y un café que sabía como si hubiera estado reposando toda la noche. Él ya estaba allí cuando entré, sorbiendo café solo, vestido con vaqueros y una camiseta arrugada. Me deslicé en la cabina frente a él y puse la carpeta sobre la mesa. Gracias por venir, dijo, y luego se inclinó. No puedo dejar de pensar en lo de ayer. Cuando pregunté por la arquitectura, empezaron a soltar palabras como marco de sincronización adaptativa y capas de cumplimiento multinivel. Sacudió la cabeza. No había una historia real, solo jerga. Sin cimientos, sin historia, sin la sensación de que ninguno de ellos lo hubiera construido realmente. Abrí la carpeta y empecé a sacar las cosas, una hoja a la vez. Sin emoción, solo hechos. Registros de desarrollo con mis Chemnitz. Capturas de pantalla del historial de HIT. Borradores de patentes con mi nombre completo y firma. El boceto inicial del prototipo en papel de cuaderno de rayas, con una mancha de café desvaída justo al lado. Luego deslicé un hilo de correos electrónicos impreso de los primeros días, Elías y yo intercambiando ideas sobre cómo manejar las cargas de memoria y las colas del backend. Lo cogió, escaneó las líneas rápidamente y luego me miró de nuevo. ¿Tú construiste esto? Asentí. Cada parte. Lo sabía, dijo, más para sí mismo que para mí. Supuse que te estaban dando el crédito. No lo hacen, dije. Hace mucho que no. Se reclinó, en silencio por un minuto. La mesera se acercó y nos rellenó las tazas. Ninguno de los dos tocó el café nuevo. No estoy tratando de montar una escena, dije. Me quedé callado porque me sentía más seguro. Pero ayer, presentaron mi trabajo sin siquiera decírmelo. No puedo seguir permitiendo que eso pase. Lo entiendo, dijo. Créeme. Otra pausa. Luego levantó la vista, más serio. Ahora, déjame preguntarte algo, Mateo. Si pudieras empezar de nuevo, sin cargas, sin burocracia,
¿Podrías reconstruirlo, hacerlo mejor? Ni siquiera parpadeé. Sí. ¿En sueños? Esbozó una sonrisa. Lo suponía. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una simple carpeta. Sin marca, solo una página, un borrador de hoja de términos, con mi nombre escrito en la parte superior. Quiero hablar de respaldarte a ti, no a ellos, dijo. La única razón por la que me involucré en primer lugar fue por tu tecnología. Tú eras la mente detrás de ella, no los de traje, no la junta directiva. Deslizó el papel sobre la mesa. Este es un borrador, dijo. Financiación inicial, borrón y cuenta nueva. Lo construyes a tu manera. Sin consultores, sin cadenas corporativas. Me quedé mirando el papel. Aún no lo había tocado. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque llevo demasiado tiempo en esto como para caer en presentaciones pulidas sin sustancia, dijo. Y no me gusta que me mientan. Asentí lentamente. Te lo agradezco. Pero si me voy, estaré quemando puentes. No se inmutó. Parece que ellos encendieron la cerilla. Lo único que haces es no asfixiarte con el humo. Lo miré directamente a los ojos. ¿Estás seguro de esto? Totalmente seguro, dijo. Nos vemos mañana. Mi oficina, solo tú y yo. Repasamos los números, la estructura. Entras con tu nombre en la puerta. Se levantó y dejó algo de dinero en la mesa. Sin trajes, sin títulos falsos. ¿Estás dentro? Yo también me levanté, cogí la carpeta y le estreché la mano. Estoy dentro. Llegué a la oficina antes que nadie, incluso antes que el personal de limpieza. Las luces aún estaban apagadas. No me senté. Fui directamente a la impresora y empecé a meter de todo: correos electrónicos, registros de commits, diagramas, gráficos de hitos, hojas de ruta internas, cada documento en el que habían borrado mi nombre como si nunca hubiera existido. Para cuando la gente empezó a llegar, tenía una pila lo suficientemente gruesa como para romper una goma elástica. A las 10 de la mañana en punto, Guillermo Garza entró como un hombre que acaba de ganar la lotería, sonriendo como un presentador de concursos. Al cliente le encantó, dijo, asomándose a mi puerta como si todavía fuéramos amigos. Pasamos a la segunda fase. Mantuve la cara seria. Eso es genial. Espero que la sesión de preguntas y respuestas técnicas fuera bien. Se encogió de hombros ligeramente, del tipo que haces cuando finges que no fue un completo desastre. Sí, bueno, algunas de las cosas más profundas nos pillaron por sorpresa. Pero nada que no podamos maquillar. Asentí. Por supuesto. Se os da genial maquillar las cosas. Se rió como si estuviera bromeando. Luego se fue, tarareando algo por lo bajo. No tenía ni idea de que Elías y yo ya nos habíamos reunido esa mañana. Ni idea de que había entrado en una oficina tranquila en Santa Fe y había firmado una hoja de términos con mi nombre en la parte superior. 360 millones de pesos en financiación inicial. Control total, sin junta directiva, sin intermediarios. Al mediodía, llegó el correo electrónico. Venía del equipo legal de Elías. Limpio, formal y frío como el hielo. Asunto: terminación del compromiso por tergiversación, acción requerida, auditoría completa de la documentación técnica y de propiedad intelectual presentada. No necesitaba verlo para saber lo que decía, pero desde luego que escuché la reacción. El piso de los ejecutivos se iluminó como en un simulacro de incendio. Teléfonos sonando, puertas cerrándose de golpe, alguien gritando por el pasillo llamando a Camila. Fue entonces cuando me recliné en mi silla y simplemente escuché. Guillermo volvió a pasar unos 15 minutos más tarde, con la cara pálida, sin sonrisa esta vez. Ni siquiera me miró. Para las 2 de la tarde, se habían convocado 3 reuniones diferentes. Nadie me invitó a ninguna de ellas. No importaba. Ya tenía una copia de la cláusula del contrato sección 4.3, tergiversación de tecnología propietaria en mi cajón, impresa y resaltada. A las 4:30, guardé la carpeta y la metí en mi mochila. A las 5 en punto, envié un único correo electrónico a Recursos Humanos, de 2 frases. Asunto: renuncia cuerpo,
con efecto inmediato. No se necesita más discusión. No di un discurso. No esperé a que alguien me detuviera. Salí directamente de esa oficina por última vez, pasando por la sala de juntas de cristal, pasando por los carteles con palabras de moda como innovación y sinergia. Nadie me siguió. Afuera, el sol se estaba poniendo. El aire olía a asfalto y a café quemado de la cafetería de al lado. Me quedé allí un segundo, simplemente respirando. Luego me subí a mi coche, giré la llave y conduje hacia el único futuro que realmente llevaba mi nombre. A la mañana siguiente, entré solo para ver las llamas. El piso ejecutivo ya era un caos. Los teléfonos sonaban sin parar. La gente corría entrando y saliendo de las habitaciones como si alguien hubiera activado la alarma de incendios. La puerta de Camila estaba abierta y ella caminaba de un lado a otro con su auricular Bluetooth puesto, soltando medias frases como si su boca no pudiera seguir el ritmo de su pánico. De repente, todos recordaron que existía. Camila fue la primera en moverse. Apareció en mi puerta con un portátil y una sonrisa falsa. Mateo, hola. Nos encantaría que nos ayudaras a aclarar algo del contexto técnico histórico. Gran parte de la documentación inicial está un poco dispersa. Ni siquiera levanté la vista de mi pantalla. Claro, encantado de ayudar. Elías y yo nos conocemos de hace mucho. Él sabe que mis huellas están por toda esta tecnología. Su boca se torció por un segundo, pero lo vi. Por supuesto, dijo. De hecho, por eso he venido a ti. Tu perspectiva sería extremadamente útil ahora mismo. Se fue rápido después de eso. La vi caminar a toda prisa por el pasillo como si hubiera pisado una mina y estuviera tratando de no perder una pierna. Para la hora del almuerzo, otros 3 ejecutivos habían asomado la cabeza con conversaciones triviales. ¿Cómo está la familia? Gran día ayer, ¿eh? ¿En qué trabajas estos días? Les di a todos el mismo asentimiento tenso. Solo terminando unas cosas. Estaban dando vueltas como tiburones en una piscina infantil, esperando que les diera un salvavidas, pero ya se estaban hundiendo. A las 2:45, vi a Guillermo en la sala de descanso. Estaba de pie junto a la máquina de café, mirando su taza como si contuviera las respuestas al universo. Yo no hablé. Él tampoco. Solo me dio un lento y vacío asentimiento y se fue con su café intacto. A las 5 de la tarde en punto, Elías dio el golpe de gracia. Un aviso legal formal llegó a la bandeja de entrada de todos. Asunto: retirada inmediata de la propuesta de financiación. Citaba tergiversación, solicitaba un historial de desarrollo completo y exigía la confirmación de la autoría técnica antes de cualquier conversación futura. Para las 5:07, la mitad del piso ejecutivo parecía estar a punto de vomitar. Camila pasó de nuevo. Esta vez, sin portátil, sin sonrisa. Mateo, realmente necesitamos. Todo lo que necesitáis ya está en la cláusula de auditoría, dije. Sois bienvenidos a investigar. Parpadeó 2 veces, luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Esa noche, me quedé después de hora, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería irme en mis propios términos. Para el viernes, todo se estaba desmoronando. Ni siquiera tuve que buscar actualizaciones. Vinieron a mí. Personas con las que apenas había hablado antes de repente me escribían como si fuéramos viejos amigos. ¿Estás viendo esto? Colapso total arriba. Tu momento fue quirúrgico. No respondí. Simplemente observé cómo se desarrollaba. En 3 días, 7 ejecutivos se habían ido, incluido Guillermo. Las renuncias se sucedieron como una reacción en cadena. Sin comunicados de prensa, sin publicaciones en LinkedIn, solo salidas silenciosas y oficinas cerradas con llave. Un amigo de contabilidad, Tadeo, el tipo de persona que siempre sabía todo 2 horas antes que los demás, me llamó desde su coche durante la hora del almuerzo. Guillermo intentó culpar a Camila, dijo. Afirmó que ella estaba a cargo de la documentación y la diligencia debida. Me reí. Por supuesto que lo hizo. Camila se lo devolvió. Dijo que Flores aprobó las presentaciones para los inversores. Ana Flores afirmó que él era solo un chico de proyectos, que no tocó la arquitectura. Palabra por palabra.
podía imaginármelo. Todos luchando, señalándose con el dedo, tratando de desenredarse de una red que ellos mismos habían tejido. Demasiado tarde. El equipo de auditoría de Elías no perdió el tiempo. Entraron como un equipo de demolición, abogados, ingenieros y 2 analistas técnicos que no sonrieron ni una vez. En 48 horas, verificaron todo lo que le había dicho a Elías en aquella fonda. Cada hito era mío, cada commit era mío, cada borrador de patente inicial, mi nombre, mi propiedad intelectual, mis sistemas. La Junta no tuvo otra opción. Emitieron una directiva final, renunciar o enfrentar una investigación en toda regla por fraude de propiedad intelectual. Nadie se opuso. Simplemente se fueron. Algunos llorando, otros en silencio. Camila ni siquiera limpió su escritorio, solo dejó una taza de café medio llena y su placa de identificación encima de una pila de archivos. No me regodeé. No me puse en contacto. No publiqué nada. No lo necesitaba. Se derrumbaron bajo el peso de sus propias mentiras. Construyeron carreras sobre mi trabajo, se pavonearon en reuniones repitiendo mi lenguaje como si lo hubieran inventado, y pensaron que nadie pediría nunca las pruebas. Apostaron a que me quedaría en silencio para siempre. Perdieron. Una de las becarias a las que había sido mentor, Kenia, inteligente como ella sola, me envió un mensaje de texto el lunes después de que se fuera el último ejecutivo. Es raro sin ti aquí. El lugar parece que se está desangrando. Le respondí con una línea, déjalo. Porque ese edificio nunca fue estable para empezar. Todo lo que hice fue dejar de sostenerlo. 6 semanas después, Núcleo Titán estaba en funcionamiento. Firmé los papeles en una oficina pequeña y vacía con la pintura desconchada y una unidad de aire acondicionado rota. Nada llamativo, solo una startup como se supone que debe ser, cruda, enfocada, real. 5 ingenieros, todos elegidos a dedo. Sin intermediarios, sin títulos inflados, solo constructores, gente que quería hacer algo que realmente importara. En la primera reunión con un cliente, yo la dirigí. Nadie me interrumpió. Nadie me interrumpió para reformular mis respuestas. Expliqué la arquitectura, el despliegue, la hoja de ruta a largo plazo. Y cuando terminé, la sala permaneció en silencio. No porque estuvieran confundidos, sino porque lo entendieron. Cada palabra, cada línea de lógica. Era mío de nuevo. Elías se mantuvo cerca. Trajo más clientes potenciales, abrió puertas que antes estaban cerradas con cerrojo. El hombre no merodeaba. Simplemente despejó el camino y me dejó conducir. Un mes después, me llamó por un contrato de 3.600 millones de pesos con una empresa aeroespacial en Querétaro, relacionada con el gobierno, de alto riesgo. Dijo que estaban interesados, pero que querían una cosa antes de siquiera considerar un acuerdo. Pidieron reunirse con el arquitecto original, me dijo. Tú. Ni siquiera dudé. Organízalo. Nos reunimos en una torre de cristal en el centro, piso 25, con el sol entrando a raudales como si alguien hubiera subido el brillo demasiado. Trajeron a 6 personas en traje. Nosotros trajimos 3 portátiles y el código base real. Hicieron sus preguntas, profundas, técnicas, complejas. Respondí a cada una de ellas. Sin jerga, sin rodeos, solo la verdad. Firmamos el acuerdo allí mismo. En la misma ciudad donde solía sentarme en mi coche fuera de mi antiguo trabajo, convenciéndome a mí mismo de entrar por la puerta principal. En la época en que todavía me estaba mentalizando para ser ignorado. Esta vez, entré por el vestíbulo como si fuera el dueño del lugar porque, en cierto modo, lo era. Elías me estrechó la mano después y dijo, querían ostentación. Les diste sustancia. Por eso firmaron. Solo asentí. No necesitaba un discurso. Tenía una firma en un contrato que demostraba lo que ya sabía, nunca fui el complemento de la visión de nadie más. Unas semanas más tarde, recibí una notificación de LinkedIn. La empresa que me excluyó se vendió en una liquidación. La mitad del valor proyectado. Se decía que la junta directiva se retiró después de la auditoría. Los clientes huyeron. La prensa se enteró del lío de la propiedad intelectual y lo publicó. Los accionistas entraron en pánico.
Me desplacé por el feed, viendo caer las fichas de dominó. Guillermo aterrizó en una empresa de software de nivel medio en Toluca. Camila aceptó un puesto de asesora estratégica en una consultora B2B de la que nunca había oído hablar. Flores publicaba citas vagas sobre liderazgo de opinión como si no se hubiera tirado por un acantilado 6 meses antes. Seguía hablando en grande, seguía sin hacer nada. Mientras tanto, nosotros estábamos contratando. Núcleo Titán creció rápido, más rápido de lo que esperaba. Para el final del segundo trimestre, teníamos 5 contratos cerrados y otros 3 en revisión. Cada persona en el equipo sabía exactamente lo que estaba construyendo y por qué. Sin capas de relleno, sin falsas apariencias. Uno de nuestros desarrolladores junior, Kevin, se me acercó después de una reunión de equipo y dijo, «Oye, güey. Este lugar se siente diferente. Como si las ideas realmente importaran aquí». Estaba en la nueva oficina paredes de cristal, vistas a la ciudad, los pies sobre el escritorio revisando nuestros planes de expansión para el cuarto trimestre. 3 nuevas contrataciones, 2 nuevos contratos y una segunda oficina abriéndose en Guadalajara cuando apareció la notificación. Guillermo Garza quiere conectar. Adjunto había un mensaje, Mateo, he aprendido mucho. Me gustaría volver a conectar. Tal vez colaborar en algo nuevo. Lo miré fijamente durante un largo minuto. El mismo tipo que me cerró la puerta en la cara. El tipo que se interpuso entre mi propia creación y yo como si fuera un extraño suplicando por las obras. Ahora quería colaborar. Hice clic en ignorar y volví al trabajo. El éxito no significa pisotear a los demás. Significa no tener que recordar sus nombres. Núcleo Titán no solo estaba sobreviviendo. Estábamos prosperando. 50 personas ahora. Ingenieros, diseñadores, jefes de producto, sin relleno, sin peso muerto. Cada persona aquí se ganó su puesto. Y lo que es más importante, cada persona recibió su crédito. Energía, tecnología médica, aeroespacial, proyectos reales, clientes reales, impacto real. Ni una sola presentación de humo y espejos a la vista. Una ingeniera junior, Tamara, recién salida del TEC de Monterrey, me dijo la semana pasada, aquí se siente diferente. Sonreí. Ese es el objetivo. No tenemos placas ni mesas de ping-pong, solo trabajo sólido y autoría clara. A veces paso en coche por mi antigua oficina, no para regodearme. No queda nada de qué regodearse. Ese edificio, ahora es una cáscara. Nuevo logotipo, nuevo propietario, el mismo cristal frío que una vez me devolvió el reflejo de mi propia cara mientras estaba sentado en el aparcamiento, tratando de convencerme de que importaba. Paso por allí para recordar de lo que escapé y por qué nunca volveré. Pensaron que me habían enterrado con esa puerta cerrada. Lo que realmente hicieron fue despertarme. Ese clic del cerrojo no fue rechazo. Fue permiso para dejar de esperar, para dejar de pedir, para dejar de jugar a ser pequeño. Lo mejor que hicieron fue cerrar esa puerta porque me recordó que no necesitaba su permiso. Solo necesitaba mi propia convicción. Así que, si hay alguien por ahí robando tu trabajo, marginando tu voz, empujándote a las sombras, guarda las pruebas. Mantén la cabeza baja, pero mantén tus registros en orden. Porque la verdad no grita, espera. Y cuando aparece, no llama a la puerta. La derriba de una patada.